Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de la carta a los filipenses y hoy vamos a ir en Filipenses 2 y 5, que en el estudio anterior, en el verso 27 del 1, hablábamos de combatir y padecer por Cristo. Y que Pablo decía que solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a verlo, que esté ausente, oiga de vosotros, que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Como cristianos debemos estar unidos, ¿verdad? Para nosotros poder estar en acechanza de todo lo que venga en contra de la doctrina del Señor. Y aquí nos habla también de lo que es la unidad a través de la humildad. Y entonces dice aquí en el verso 5 del 2 de Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando vemos estas palabras aquí que nos habla de que el Cristo fue humillado y exaltado, el Señor, pues como hombre, pasó toda humillación, pero fue exaltado y todo lo pasó por nosotros. Y es muy importante nosotros entender eso. El verso 5 inmediatamente dice: haya pues en vosotros este sentir. Usted puede ver a Mateo 11:29, todo lo que Cristo pasó, y primera de Pedro 2:21. Entonces dice aquí, dice el verso: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿cuál? El cual siendo en forma, oiga, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cuando vemos esto, inmediatamente el verso 6 del 2 de Filipenses, hay sectas que dicen que Jesús no es Dios, que Cristo no es Dios. Y mire cómo dice aquí el 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser que igual a Dios como cosa que aferrarse. Y usted realmente puede ver aquí a Juan 1:1, 2 de Corintios 4:4, Juan 5:18. Pero habla de en forma de Dios. La frase no se refiere al aspecto físico de Cristo, sino a su ausencia, a su esencia, divina, algo que permanece inalterable. También habla de igual a Dios. Se refiere al modo de existencia de Cristo. El Señor comparte la gloria y prerrogativa de la divinidad, pero no su gloria cuando vino a la tierra, aunque retuvo su esencia divina. Muchas dicen que Cristo no es Dios, que Jesús no es Dios. Usted puede ver a Juan 1:1, inmediatamente usted se va a dar cuenta si es o no. Es uno de los puntos que podemos realmente ver. Dice aquí, si no, dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces el Señor se despoja de sí mismo cuando viene como hombre, se despoja de sí mismo y dice que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Usted puede ver a Juan 1:14, a Gálatas 4:4, a Hebreos 2:17. Mire, la realidad de la encarnación se expresa en la completa renuncia de Cristo al despojarse a sí mismo. Él abandonó su aspecto divino y asumió una humildad real. Él estuvo aquí como hombre y él sufrió todas esas cosas que ustedes, exámenes que pasamos, todo eso lo pasó Cristo, pero se mantuvo en fe en el Señor, en creerle al Señor y no pecó. El único que no ha pecado es el Señor. Entonces, realmente, usted puede ver que la realidad de la encarnación se expresa en la completa renuncia de Cristo al despojarse a sí mismo
Él abandonó su aspecto divino y asumió una realidad real, una humildad real. Entonces, hecho semejante sugiere que Jesús es realmente hombre. Su humanidad era genuina, era realmente hombre y su genuinidad era genuina, aunque su ser seguía siendo divino. Dice el verso 8, y estando en condición de hombre, quien Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Usted puede ver Mateo 26, 39, Juan 10, 18, Hebreos 5, 8. Dice el 9, por lo cual Dios también le exaltó, oiga, le exaltó al sumo, le exaltó hasta lo sumo. Oiga bien, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces el Dios le da un nombre sobre todo nombre, dice el verso 9, Hechos 2, 33, Hebreos 2, 9, Efesios 1, 20, 21. La exaltación de Cristo es el resultado de su obra redentora. Dice el verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y lo de la tierra y debajo de la tierra. Todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, dice Colosenses, debe hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Quién fue que hizo todo por nosotros? Jesús. Entonces, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todos tenemos que postrarnos delante del Señor, tener, ¿verdad?, esa humillación delante del Señor, sabiendo que Él es nuestro Redentor. Dice el verso aquí, el verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Tenemos que confesar que Jesucristo es el Señor. Entonces vemos aquí claramente que la cosa dice que la exaltación de Cristo es el resultado de su obra de redentora. Vamos a dejarlo ahí y vamos a venir después con lo que es el verso 12, donde nos vamos ahora a hablar un poco de portadores de luz. Señores, vemos aquí que todo es a través de Jesús. Su salvación, mi salvación es a través de Jesús. Tenemos que confesarlo como nuestro Salvador y tenemos que obedecer su palabra. Realmente, si queremos llegar a Dios, primeramente tenemos que llegar a Jesús. Y también de entender que el mismo Jesús nos dijo que tenemos que amar al prójimo como nosotros mismos. No de palabra, sino de hecho. Si nosotros queremos llegar al Señor, tenemos que amarnos unos a los otros. Porque decimos que amamos a Dios, que no lo vemos. Sin embargo, yo lo aborrezco a usted, no quiero saber de usted y no lo amo. Y tengo que tener misericordia, tengo que pasar muchas cosas, perdonarlo, para poder agradar a Dios, ¿verdad? Y a su palabra. Vamos a dejarlo ahí, entonces recuerde que vamos a volver a venir en el verso 12. Gracias por su sintonía. Recuerde escudriñar la Biblia, porque en ella me parece a mí que está la verdad, Dios el Señor. Gracias. Paz de Dios. Bye bye.